Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alejandro Manuel Morales Garnica y hoy les voy a hablar de lo que es mi tema de investigación documental. En este caso, yo decidí investigar el tema de uso de software libre, específicamente la suite ofimática en pequeñas empresas. Bueno, ¿y qué es el software libre? El software libre es aquel que puede ser distribuido, modificado, copiado y usado, por lo tanto debe venir acompañado del código fuente para hacer efectivas las libertades que lo caracterizan. Así pues, el término software libre se refiere a libertad, tal como fue concebido por Richard Stallman en su definición. En concreto, se refiere a cuatro libertades. 1. Libertad para ejecutar el programa en cualquier sitio, con cualquier propósito y para siempre. 2. Libertad para estudiarlo y adaptarlo a nuestras necesidades. Esto exige el acceso al código fuente. 3. Libertad de redistribución, de modo que se nos permita colaborar con vecinos y amigos. 4. Libertad para mejorar el programa y publicar las mejoras. También exige el código fuente, por supuesto. Todas estas libertades se pueden garantizar de acuerdo con la legalidad vigente por medio de una licencia. En ellas se plasman las libertades, pero también restricciones compatibles con ellas, como dar crédito a los autores originales si redistribuimos. Incluso, puede obligarnos a que los programas ajenos mejorados por nosotros también sean libres, promoviendo así la creación de más software libre. Y bueno, ¿cuáles son los principales exponentes del software libre? En el mercado hay diferentes alternativas para programas que usamos en nuestro día a día. Por ejemplo, para usar una alternativa de Windows, tenemos el Linux. En lugar de usar Photoshop, podemos usar GIMP. En lugar de usar Internet Explorer o Chrome o Safari, pues podemos utilizar Firefox. Y pues lo que nos compete en nuestro tema, que en lugar de utilizar Microsoft Office y toda la suite ofimática, pues podemos optar por implementar OpenOffice. Bueno, ¿y qué es OpenOffice? Apache OpenOffice es una suite de oficina de código abierto, líder para el procesamiento de palabras, hojas de cálculo, presentaciones, gráficos, bases de datos y más. Se encuentra disponible en varios idiomas y funciona en todos los sistemas comunes, ya sea Linux, Windows o incluso en Mac OS X. Almacena todos sus datos en una forma que es un estándar internacional y puede también leer y escribir archivos producidos por otros paquetes de oficina, como precisamente Microsoft Office. Puede ser descargado y utilizado completamente sin cargo para cualquier propósito. Además, Apache OpenOffice es fácil de aprender y si uno ya está acostumbrado a utilizar otros paquetes de oficina, comprenderá rápidamente cómo funciona Apache OpenOffice. También si poseemos archivos provenientes de otros paquetes de oficina, pues los leerá sin dificultades. Y pues lo mejor de todo es que es libre. Esto significa que usted puede utilizar el programa para cualquier propósito, doméstico, comercial, educacional, administración pública. Se puede instalar en tantas computadoras como uno desee y se pueden hacer copias y distribuirlas entre familiares, amigos, estudiantes, empleados y cualquier persona que así lo desee. ¿Dónde se emplea? Pues como ya se mencionó, en gobierno, educación, negocios, organizaciones sin fines de lucro, compañías informáticas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de adoptar este tipo de software? Pues como ya se mencionó antes, el bajo costo de adquisición y el libre uso. Otra sería la innovación tecnológica, lo que significa que los usuarios tienen un destacado papel al influir decisivamente en la dirección hacia donde evolucionan los programas, votando los errores que quieren que sean corregidos, o poniendo nueva funcionalidad al programa, o construyendo ellos mismos en el desarrollo del software. Otra ventaja sería que los requisitos de hardware son menores y la durabilidad de las soluciones. Aunque resulta imposible generalizar, sí existen casos documentados que demuestran que las soluciones de software libre tienen unos requisitos de hardware menor, o sea, te piden menos memoria, menos espacio en el disco,
y por lo tanto son más baratas de implementar al comprar equipos pues más baratos. Otra ventaja es el escrutinio público, que quiere decir que los usuarios del programa de todo el mundo, gracias a que disponen del código fuente de dicho programa, pueden detectar sus posibles errores, corregirlos y contribuir a su desarrollo con sus mejoras. Otra sería la independencia del proveedor, quiere decir que el software libre garantiza una independencia con respecto al proveedor gracias a la disponibilidad del código fuente. O sea, no tenemos que estar sujetos a que, por ejemplo, Microsoft libere actualizaciones o que si ya aumentó los cargos de las licencias, ese tipo de cosas. Aquí algo muy importante y una cosa que a veces se ve como desventaja es que los datos personales de privacidad y seguridad pues se incrementan. El software libre como tal, al disponer del código fuente, mejora diversos aspectos relacionados con la perenidad de los datos y su seguridad. Es decir, uno puede pues implementar medidas adicionales a las que trae el programa para resguardar los datos. Y bueno, todo esto va de la mano con la adaptación del software que pues nos permite personalizarlo. Pues gracias al hecho de que tenemos el código fuente y pues podemos adaptarlo a todas las necesidades de la empresa. Entre las desventajas tenemos que la curva de aprendizaje es mayor. Por ejemplo, si ponemos a dos señores que nunca han tocado una computadora, probablemente tratarán lo mismo en aprender a usar software propietario, por ejemplo, de Microsoft. Pero si antes los usuarios ya usaron este software, eh, generalmente tardarán más en aprender a usar un software libre, en este caso el OpenOffice. Otra desventaja es que pues no tiene garantía proveniente del autor, ya que pues si tenemos algún inconveniente nosotros no las tenemos que arreglar, tendremos que contratar a alguien que nos resuelva el problema. También se necesita dedicar recursos a la reparación de errores. Bueno, esto va de la mano con el anterior punto, pero pues si lo comparamos con el software propietario, pues ahí no podemos repararlo nosotros, tenemos que esperar a que pues lo saquen los parches para las soluciones. La mayoría de la configuración del hardware no es intuitiva. Esto quiere decir que pues tenemos que buscar cómo hacerlo. No existen compañías únicas que respalden toda la tecnología, es decir, que si hay, por ejemplo, una, un aditamento que se le puede poner a Word, pues a lo mejor no lo podemos tener en OpenOffice. Pues únicamente los proyectos importantes y de trayectoria tienen buen soporte, tanto de los desarrolladores como de los usuarios. Es importante que el usuario tenga nociones de programación para que pueda resolver los problemas. En sistemas con acceso a Internet se deben de monitorear constantemente las correcciones de errores de todos los programas que contengan dichos sistemas, ya que son fuentes potenciales de intrusión. Bueno, esto lo veíamos un poco en las ventajas, donde decíamos que nosotros teníamos que meterle soluciones de seguridad, ya que si no lo hacemos, pues nos podría pasar esto. También hay una gran diversidad de distribuciones de métodos de empaquetamiento, licencias de uso, herramientas con el mismo fin, etcétera. Y esto podría crear confusión en las personas y pues orillarlos a no adoptar el software libre. Bueno, ¿qué opina la gente respecto a su implementación? Pues la mayor parte de los encuestados consideran que no sería un gran problema usar el software libre y el resto están inseguros o consideran que no se les haría fácil adaptarse a la implementación del OpenOffice, aun cuando la mayoría de estos señaló ya haberlo usado. La mayor parte de los encuestados ven como una desventaja que no haya un ente al cual reportar una falla al usar el software libre. Bueno, en la siguiente gráfica tenemos una encuesta realizada por SourcePine a un total de 149 empresas del mercado español usuarias del software libre. En ella se muestra cómo la mitad de los encuestados se encontraban plenamente satisfechos con la adopción del software libre realizado en sus empresas, en oposición a un 18% que no había visto cumplidas sus expectativas. El equipo de trabajo considera que un 32% de respuestas que no saben es muy significativo y la reproducción de este porcentaje de indecisos podría inclinar la balanza en cualquiera de los dos sentidos.
Bueno, entre los resultados que obtuvimos de nuestra encuesta, podemos observar que la mayoría de los encuestados está de acuerdo en que se utilice software libre en su empresa y que también podemos fijarnos que la mitad no está seguro aún si deba o no ser implementado, lo cual contrasta mucho con la gráfica mencionada en la diapositiva anterior. Como se puede ver en los resultados de esta encuesta realizada por Forrester, un 8% de las empresas encuestadas tenía previsto realizar un proyecto piloto a corto plazo. Un 5% se encontraba ya en esta fase. El 17% de las mismas ya estaban usándolo en su operativa diaria. No obstante, el resultado más interesante es que un 36% de los encuestados estaban interesados en evaluar las opciones que les ofrece el software libre, aunque no tuvieron planificada aún un proyecto piloto, lo que implica un gran potencial de crecimiento para el uso del software libre en este grupo de empresas. Bueno, ya como último gráfico, vamos a ver cuál es el grado de penetración en las pymes, enfocándonos en la suite ofimática. Aquí en este gráfico se presentan de varios tipos de software, pero nos vamos a enfocar en lo nuestro. Bueno, podemos ver que un 48% ya utiliza suites ofimáticas como OpenOffice y planean seguir haciéndolo. Un 20% no lo utiliza, pero ya está planeando hacerlo. Tenemos solo un 4% aproximadamente que lo utilizan y están pensando en dejar de hacerlo. Y por último, tenemos un 27% que no lo utiliza y no lo planea hacer. Pues como podemos ver, tendremos alrededor de casi un 70% de empresas que ya lo quieren implementar o ya lo están utilizando, y vemos que solo un pequeño porcentaje de los que ya lo implementaron no les gustó cómo se desarrolló en su empresa, lo cual pues es un buen dato para nuestra investigación. Bueno, y después de hacer todo este análisis, toda esta investigación, pues las conclusiones a las que llegamos son las siguientes. La primera, que la adopción del software libre es una realidad en diversos sectores del país. Las suites ofimáticas están teniendo cada vez más penetración en empresas medianas, pequeñas y grandes, o sea, está en todos lados. Otra de las cosas que aprendí fue que aunque pareciera que no se invierte mucho dinero en una suite ofimática, sí es importante tener a consideración que se podría invertir en capacitación, mantenimiento y seguridad. Aunque esto pudiera verse como una desventaja, puede convertirse en un gran aliado, ya que podemos personalizar el programa para satisfacer las necesidades particulares de la empresa, mejorando el rendimiento de los trabajadores a la vez que creamos mejores soluciones de seguridad. Otra cosa que vi mucho es que aún existe mucho temor tanto por parte de los empleados como por parte de los empleadores de adoptar el software libre, en este caso OpenOffice. En muchos casos porque se desconoce o porque temen que la curva de aprendizaje llegue a ser un problema. Sin embargo, se ha demostrado que por lo menos en lo que se refiere a la suite ofimática, esto lejos de ser cierto, pues las empresas logran adaptarse muy bien al cambio. En general recomiendo que se haga un estudio a más empresas que estén utilizando el software libre y no solo se vea limitado a la suite ofimática. Esto podría brindarnos un mejor panorama de todos los beneficios que nos podría aportar el software libre. Para terminar, me gustaría decir que al momento de establecer los objetivos de esta investigación, los resultados que encontré fueron muy parecidos a los que me imaginé al planear la investigación. No obstante, fui capaz de descubrir cosas que no me imaginaba sobre la suite ofimática OpenOffice y del software libre en general. Bueno, les agradezco su atención y espero que hayan aprendido algo con mi investigación o que por lo menos les haya despertado el interés de investigar sobre el tema y pues también a lo mejor implementar el software libre, el OpenOffice en su empresa. Muchas gracias.